vamos a empezar con algo que se planteó y lo dejamos planteado antes de ir a la pausa, que es esta leve mejoría. Ayer lo dijo el ministro de Salud en el minuto del punto de prensa, con un matiz de mucho cuidado, de una cosa muy incipiente y en ciertas regiones. Y 2 horas después es el presidente de la República quien desde un punto de prensa de Valparaíso destaca esta leve mejoría. Hay quienes señalan que esto sería bueno para subirle el ánimo a la gente y para darle un estímulo positivo de que las cuarentenas tienen resultados, y hay otros que señalan que esto puede ser sumamente contraproducente. ¿Qué piensa Elia Molina, luego Gonzalo Bacigalupe? Elia. Bueno, la verdad es que las palabras a veces construyen realidades y eso genera visiones en el país que pueden ser erróneas, porque, bueno, que hayan habido un poco menos de casos confirmados en estos últimos 4 días o 5 días no significa para nada que estemos mejorando, puede ser explicado por muchas razones. Igual el número es tremendamente alto, más de 4.000 diarios, es una cifra importante. La positividad del PCR está cerca del 30%, recién con 10% uno cree que puede pensar que está controlando la pandemia. Es verdad que si uno lo mira en términos objetivos, mirando solamente el gráfico, uno dice sí, estamos experimentando una leve mejoría, pero uno sabe perfectamente que en las pandemias, y sobre todo en esta pandemia donde el número de casos que se encuentran tiene que ver con el número de testeo que se hace, si uno busca menos, encuentra menos también. Entonces las cifras a veces llevan a engaño y no son cifras tan reales, porque no nos olvidemos, ¿no es cierto?, de que los sintomáticos, la mayoría de los infectados son asintomáticos, el 60% o el 50%. Por lo tanto, no tenemos certeza absoluta, a no ser que hiciéramos un testeo masivo, que es lo que se recomienda, ¿no es cierto?, testeo masivo. Y si no lo podemos hacer tan masivo, al menos hacer un testeo en las áreas donde hay más vulnerabilidad, hogares de ancianos, lugares de hacinamiento por distintas razones, campamentos, hogares del Sename, en fin, cárceles. De manera de poder ir de verdad buscando casos, porque la idea no es hacernos la falsa ilusión de que estamos mejorando, sino que tenemos que mantener a la población con una información de riesgo lo suficientemente potente como para que se respete la cuarentena, en la medida de que conjuntamente con la información de riesgo el Estado se haga cargo de las necesidades básicas de la gente, que hoy día están muy diría yo, muy complicadas. Las personas, no todos han tenido acceso a las ayudas concretas, así que yo creo que es muy temprano para decir que estamos mejorando. Y bueno, yo he sentido bastante más transparencia con el ministro París, pero me parece que ese tipo de mensajes puede llevar a confusión. Pero no solo es más temprano, sino que según los datos que entrega el mismo gobierno, ¿no es cierto?, se mantiene de la cantidad de test tomados alrededor de un 28-30% de positividad. No ha bajado porque hay menos, ¿no es cierto?, contagiados, pero también se tomaron 14.000 y tantos exámenes. Gonzalo, al respecto, ¿usted tiene algunos gráficos, tiene alguna información que nos quiere mostrar? Sí, a ver, debo decir algo antes de un gráfico sobre los casos activos. Una de las cosas, cuando uno comunica, yo creo que hay una necesidad imperiosa, y se entiende cuando uno gobierna, supongo, que uno necesita comunicar noticias que aseguren, que den optimismo, que hagan sentir bien, en este caso, supongo, al presidente. Necesitaba comunicar algo en su discurso ayer que mostrara un cierto éxito, porque hay una tendencia muy fuerte a ser como una especie de winner. Eso ha sido parte de la estrategia desde que esto comenzó hace casi 4 meses. Entonces yo creo que ahí, cuando uno insinúa una leve mejoría, en realidad lo que uno está insinuando es que hay un gráfico, un dato, que si fuera cierto en las semanas que vienen, uno podría decir, vaya, estamos viendo un patrón distinto, pero uno podría también ubicar otros datos
que nos muestran todo lo contrario, que en realidad estamos peor. Y uno de esos datos tiene que ver con el nivel de contagio en muchas de las regiones, donde todavía no se han establecido cuarentenas preventivas y donde sabemos que la infraestructura hospitalaria es mucho más frágil y precaria. Entonces, yo creo que hay que tener mucho ojo con qué cifras elegimos comunicar a las personas, porque es obvio, como dice Elia, el lenguaje construye realidades, ¿no? En la discusión anterior con los diputados uno ve, el lenguaje define qué son los temas que a la gente le preocupa. O sea, el del 14% ayer y ese número que se deslizó al final, el 19%, yo no lo veo simplemente como algo improvisado del doctor París, lo dice para establecer un discurso entre nosotros, ¿no es cierto?, para que lo conversemos. Hay que tener mucho ojo, yo ahí insisto, es una parte. Y lo otro es que cuando comunicamos cifras, tenemos que saber qué es una mejoría. Entonces, como decía Elia también, sabemos que bajo el 10%, en realidad bajo el 5% es lo más recomendable cuando empecemos con desconfinamiento y a liberar algunas de las medidas. No hemos llegado a eso y por eso que muchas de las personas que hemos estado escribiendo cartas al presidente, está en la resolución, el oficio que mandó el Congreso, un grupo de diputados al presidente para que nos responda dentro de los siguientes 30 días, planteamos la necesidad del confinamiento. Gonzalo? ¿Cuál era la petición que estaba en esa carta al presidente de parte tuya y de otros? En la petición, básicamente los diputados se adhieren a nuestra carta y es un proyecto de resolución con fecha, a ver, me digo al tiro la fecha, lo tengo aquí inmediatamente enfrente mío, del día 9 de junio. Hay un oficio que solicita al presidente de la República que adopte las medidas propuestas en un documento que llamamos la Carta Abierta al Presidente, propuestas para evitar una catástrofe. Y ahí planteamos una serie de medidas. Algunas se han anunciado como que se van a hacer, pero los recursos todavía no están, particularmente los que tienen que ver con solidificar el sistema de atención primaria, la trazabilidad y todas esas cosas. Pero una de las medidas fundamentales es un confinamiento que permita aplastar la curva de contagio, cortar la cadena de contagio, y para eso se necesitan dos cosas. Una, un apoyo social a las personas que lo necesitan ahora, y segundo, que sea ajustado a derecho, es decir, que proteja a las personas, particularmente los más vulnerabilizados, mujeres, niños y aquellos que de alguna manera están más lejanos, digamos, de la capacidad de poder ellos mismos gestionar su salud. Entonces, en este proyecto de resolución, que es básicamente un proyecto apoyado por una serie de diputados en relación a la Carta, el presidente nos debería responder y decir, bueno, ¿por qué no se ha hecho o no? Unas de ellas incluyen la condonación del pago de servicios, adoptar todas las medidas para que haya subsidios, etc. Y entonces, insisto, yo creo que lo que hay cierto consenso, insisto, no solo de las personas que están fuera del gobierno, de los comités asesores, porque también hay algunos asesores que lo han planteado muchas veces, necesitamos hacer un corte del contagio y para ello se necesitan tomar medidas drásticas. Yo he estado personalmente en confinamiento casi 4 meses, he salido 3 veces porque he tenido que salir por cuestiones urgentes, pero ese es un privilegio que lo tengo yo. Ahora, otra cosa que debo decir, en Chile hay miles de personas, cientos de miles de personas que viven toda su vida en confinamiento, nunca se van de vacaciones, nunca van a la playa, tienen que quedarse en su casa para cuidarla, para que no les roben o para que los narcos no los ataquen o para cuidar a sus niños, o son ancianos que están aislados. O sea, el confinamiento en cierta medida es algo que una población ya antes de la pandemia vive cotidianamente, no es algo particular. El que algunos de nosotros tengamos que estar en confinamiento es porque tenemos ciertos privilegios. Lo que estamos diciendo es que es necesario, y eso yo creo que debería ser transversal políticamente, es que en este momento es necesario, para poder cortar el contagio, el que todos podamos elegir estar en confinamiento de modo lo más saludable posible. El confinamiento en sí no es algo bueno,
El confinamiento sabemos que tiene consecuencias negativas, pero mientras más nos demoremos en hacerlo, el costo en pérdidas humanas y el costo psicológico y físico para todos nosotros va a ser mucho más alto. Ahora, por eso digo, ¿cuál es la mejoría? Yo felicito que si hay una mejoría real, o sea, estaría feliz, ¿no? Pero yo creo que tengo la impresión, porque no puedo escuchar las discusiones que se dan entre el equipo político y el ministro París, que constituye más bien una promoción del buenismo de lo que hace el gobierno. Yo no dudo que ellos hagan esfuerzos, la verdad, supongo yo que casi no duermen, pero estoy muy preocupado de qué significa mejoría, para dónde vamos, cuándo vamos a pensar, por ejemplo, en que lo estamos haciendo mejor. Para terminar, y como ayer no pude hablar, una cosa que iba a decir ayer, yo creo que a las personas hay que decirles y ser honestos que el 2020 está completamente copado por esta pandemia, punto. Y que tenemos que trabajar para que a mitad del próximo año, a fines del próximo invierno, podamos realmente decir, ok, finalmente tenemos un cierto control real para volver a cierta normalidad, cualquiera sea esa normalidad. A ver, y acá hay un tema bien duro lo que dice Gonzalo, 2020 copado entero por esta pandemia. Porque hay una cierta como esperanza cuando uno ve las imágenes, no sé, de Europa o de Estados Unidos, como que llegó, Estados Unidos no, porque están todavía con la embarrada, pero en Europa que llegó el verano. Pero ya vemos lo que está pasando en Europa, sí. Hay llegó lo que se llaman los verano, rebrotes. Esta idea de que cuando llega el verano las cosas van a mejorar, que se empiezan a levantar las cuarentenas, que el tiempo ayuda, y se lo pregunto a Elia, es decir, es imposible albergar. Me dejó angustiado Gonzalo para Sí, por eso, claro. No tenemos que albergar esa esperanza, de verdad no podemos albergar la esperanza. Ya, septiembre no, pero que en octubre vamos a poder salir a la calle a disfrutar la primavera. Yo creo que sí, yo creo que lo que dice mi colega tiene que ver con que de verdad pensar que no estamos en modo pandemia. El 2020 lo más probable es que estemos en modo pandemia y que a lo mejor no se restituyan las clases presenciales, que sigan restringidas las reuniones, o sea, modo pandemia. Pero no creo que estemos hasta al final del 2020 en cuarentena, porque la lógica de esta epidemia es que tiene que alcanzar un pic que probablemente va a ser creciendo, o sea, en julio. Tiene que ver con las temperaturas, tiene que ver con el control que se puede hacer de los contactos, con la estrategia que haga el Estado, el Ministerio de Salud con respecto a verdaderamente poder trazar los contactos y aislarlos en forma más particular. Uno podría pensar de que sí podemos salir en octubre a respirar aire, pero siempre manteniendo un modo pandemia, o sea, mantener distanciamiento, usar mascarilla, ir revisando cómo se va dando la curva. Esto tiene que ser una vigilancia epidemiológica muy fuerte, muy estricta, y tenemos que ir viendo cómo se van dando las cosas, pero la experiencia en otros países nos muestra que el 2020 probablemente no vamos a ver la luz absoluta al final del túnel, pero obviamente que no estamos condenando a todo el mundo a estar en cuarentena hasta diciembre. Yo no lo creo. Absolutamente, pero yo creo que cuarentena sería pensar en cuarentena, pero sin modo pandemia sí. Elia, los que son menores en verano. Elia, es que uno tiene la impresión, hasta aquí donde vamos, como ciudadanos, ¿no es cierto?, que hemos cantinfleado demasiado. Y voy a ponernos a todos acá, porque no quiero hablar de un sector ni todo. Hemos cantinfleado demasiado. Le hemos sacado el quite a la realidad y no hemos hecho cuarentena real, no hemos llegado con la ayuda que realmente necesita la gente. Partimos con 65 lucas para ver qué pasa y bajando, después nos dimos cuenta que se necesitaban 100, partimos con la AFC que era suficiente, pero después descubrimos el mercado informal. Aquí partimos trayendo un político y todo hasta que nos infectamos, o sea, para meternos a todo. De una u otra forma hemos navegado acá, pero ya es momento. Entiendo por lo que dice Sebastián, ya es momento, ¿no es cierto?, de que para poder salir de esto luego hacerlo de verdad, en serio. Buena ayuda social, buena conciencia ciudadana. Absolutamente. Sí, Elia, por favor. Yo estoy de acuerdo absolutamente con el señor Bazugalupe y contigo también, porque la verdad
Cuando tú me preguntaste si íbamos a estar hasta fin de año poco menos que cuarentenados, yo creo que no. En la medida, dije, de que se pueda hacer lo que hay que hacer. Por un lado, testeo, trazamiento y aislamiento, y por otro lado, la ayuda en tiempo real, porque la verdad es que el tema de las ayudas, si no es en tiempo real, si no es cuando la gente lo está necesitando, pasa lo que pasa, que estamos perfectamente, mucha gente en la calle, mucho movimiento de autos, mucho transporte de trabajadores, porque las empresas no han parado, porque las oficinas en el centro están funcionando. O sea, hay una serie de estrategias que no se están implementando porque no ha habido la suficiente, diría yo, vigilancia ni insistencia del Estado y control. Entonces, y a lo mejor algunas de esas cosas no son ni siquiera casuales. Entonces, es preocupante que no podamos hoy día de verdad prácticamente hibernar, dado que la gente no puede hacerlo. Entonces, no hay ninguna posibilidad de manejar una epidemia de esta naturaleza si paralelamente y sabiendo los diagnósticos están en todos lados. Tenemos encuesta CACEN, tenemos el número 2,5 millones de trabajadores informales, sabemos exactamente el número de personas que trabajan a honorario, el tipo de trabajo que hoy día está absolutamente en cero, como es el tema de los artistas, el tema de las pequeñas empresas, de los emprendimientos. Sabemos dónde están los problemas, por lo tanto, cualquier demora tiene que ver probablemente, ¿no es cierto?, con una mirada economicista de esta pandemia, donde no se ha logrado entender que es un periodo de urgencia, de catástrofe sanitaria, donde lo que hay que hacer es olvidarse de los números e ir a la ayuda que se corresponde. Después que pase esta emergencia veremos cómo nos recuperamos, pero si no hay plata, pidamos prestada, porque así es en las emergencias, pero hay que ir rápidamente a llegar a la gente que lo necesita. Un segundito, vamos a tener que ir a una pausa, pero lo que dijo Gonzalo yo creo que a todos nos dejó un poco apretado el corazón. Y lo voy a clarificar además en relación a lo que está pasando en Alemania. Vamos a ir a una pausa, pero de verdad, hay que olvidarse, es que es un tema de salud mental súper importante, cómo abordar la incertidumbre. Tienen que decretar desde al tiro, por ejemplo, que el año escolar no se va a reiniciar, o quizás hay que, por eso, cuánta verdad, cuántas decisiones hay que tomar ahora, cómo nos está afectando a todos esta incertidumbre.